Bueno, ahora sí, buenas noches de manera ya definitiva. Les quiero comentar lo que vamos a ver hoy para quienes se incorporan y para quienes ya estuvieron hace 15 días en la primera emisión que hicimos de Andamiajes Lacanianos 2025. Estoy fascinado con unas entrevistas que le han hecho a Félix Guattari, año 89, año 90. Es un año que le han hecho unas entrevistas y luego se publicaron. En Francia fueron publicados en el año, ahora les digo precisamente, 2002. O sea que ya tiene algunos años, pero es realmente muy interesante poder capturar cierta, yo diría, esencia de Guattari, dado que está respondiendo de manera natural y no está presentándose como si diera una charla, una clase o un seminario. Está debatiendo, discutiendo con Sí. tres personas que son periodistas y escritores. El que más, digamos, va a tener preeminencia se llama Antoine Spire, Spire. Yo lo googleé, es un periodista muy conocido en Francia que se ocupaba de temas humanísticos. En estas entrevistas, el nombre como fueron publicados es La filosofía es esencial para la existencia humana. Yo hago una especie de ¿cómo decir?, de contrapunto filosofía-psicoanálisis. ¿Sí? Esto que vamos a leer respecto de la filosofía tiene un montón de puntos de parentesco con el psicoanálisis. Y me parece importante compartirlo con ustedes porque vamos a ir viendo que afectan nuestras clínicas y es por eso que en 15 días vamos a ver, o les voy a leer y comentar, un encuentro de Jean Uri con Félix Guattari donde pone en juego esto que estamos viendo. Porque no es la construcción de conceptos en sentido abstracto del término. Son conceptos que son herramientas útiles para trabajar con ellas. Herramientas útiles que en términos clínicos, como suelo compartir con ustedes, es como, imagínense cómo eran antes los talleres mecánicos, que tenían todas las herramientas colgadas de un gran paredón, y según el auto, el modelo, lo que tenían que aflojar o apretar, buscaban la herramienta justa. Es decir, que cuanto más herramientas tengamos, más posibilidades de producir esto que llamamos psicoanálisis, esquizoanálisis o junto con la luz, spiritual análisis, que luego él dejó también esta nominación. A mí me parece interesante cuando él planteaba el psicoanálisis como un ejercicio espiritual. Pero vamos a algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Yo desconozco si hay versión castellana. Lo que yo busqué no lo pude encontrar, pero quizás no he hecho una búsqueda muy a fondo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Referido a esto de producir conceptos, Antoine Spire le pregunta, ¿es que acaso entonces es un movimiento? ¿Produce movimiento la producción de conceptos? Retengan la palabra movimiento, porque la palabra movimiento va junto a la palabra proceso, como algo que va hacia. Proceso, el latín processus, hacia, va, como aquello que mueve, que tiene una intencionalidad. No sabemos a dónde va, pero sabemos que mueve. Es que habría alguna articulación, dice, con estos conceptos dados. Dice, yo tomo la oposición que ustedes hacen en mil mesetas, donde ustedes se oponen como a aquellos que llaman los religiosos del árbol. Ustedes saben que el articulador entre Antiedipo y Mil Mesetas es un texto llamado Rizoma, que primero se publica solo y luego forma parte de la introducción de Mil Mesetas, donde la figura de pensamiento, el concepto en el sentido de una herramienta, en francés es outil, se escribe outil, que quiere decir herramienta, también podremos traducirlo como útil. La utilización de esto es el rizoma. Entonces, lo que le pregunta el periodista que ha hecho la lectura del texto, que
tanto Mil Mesetas como Antiedipo tuvieron un impacto muy fuerte, sobre todo fuera de los psicoanalistas. Algunos dicen que los psicoanalistas lo leían pero no lo comentaban, porque quedaba mal, porque era un texto que parecía estar contra el psicoanálisis. Y en cierta manera sí, contra cierto psicoanálisis, contra cierta porción de los psicoanalistas que llevaban un psicoanálisis cerrado, fijo sobre sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes están contra los religiosos del árbol. Dice gente que creen en las raíces y que los conceptos se articulan unos con otros, que son estables y fijos, cerrados, ¿no? Dice ya, la forma en que usted lo dice cerrados es casi caricatural, caricaturesca. Dice, para ustedes no tiene ninguna virtud, una columna vertebral filosófica. No, no es una mala pregunta, ¿eh? Porque la idea de atacar esos conceptos fijos, de ese armado que tiene la filosofía, pero también el psicoanálisis, que se va armando con conceptos. Hablamos de Freud de la primera tópica, Freud de la segunda tópica, el Lacan de lo imaginario, de lo simbólico, de lo real. Entonces lo que le está preguntando es, ¿qué sentido tiene para ustedes atacar esa columna vertebral que sostiene un edificio teórico? ¿Cómo podríamos si no hay una columna que sostenga? Y esas, digamos, ramas, bueno, así es la medicina, las ramas de la medicina que van formando ese cuerpo, que organizan un cuerpo, en todo sentido, ¿eh? Y es que no hace falta una columna vertebral para luego entonces poder leer a Deleuze y Guattari. ¿Qué nos queda si no dice revolotear como si fuéramos pájaros sobre las ramas? Estar de una rama a la otra. Dice, pero ¿qué sentido tiene que hagan esto? Guattari le responde, bueno, si usted lo dice, pero dice, con respecto a los textos, nosotros trabajamos esos textos, leemos esos textos. Nosotros no destruimos los textos, tampoco pretendemos darle un golpe de conejo en la nuca a estos autores. El golpe de conejo es un golpe de karate que mata, bien dado en la nuca. Entonces dice, no es nuestra intención, no es lo que buscamos. Eh, bueno, quienes han leído Antiedipo y Mil Meseta, no sé si no es lo que busca. Pero acá, bueno, en esta entrevista él dice, no buscamos eso. Y le vuelvo a preguntar, pero entonces, ¿por qué este rechazo al árbol? Contesta Guattari. El rechazo al árbol es el rechazo de una historia de la filosofía que se cierra sobre sí misma, que se encierra, por ejemplo, sobre Hegel, y que enseguida es una larga queja, la muerte de la filosofía ha muerto. Deleuze y yo, dice, no pensamos para nada en la muerte de la filosofía. Nosotros pensamos que la filosofía se hace. Bueno, el verbo faire, alguna vez lo trabajamos en algún andamiajes, a propósito de algo que contaba Lush, de cómo hacerse un lugar. Tiene una fuerza, hacer un sueño, dice un francés. Hice un sueño. Bueno, la filosofía se hace, quiere decir que pide de quien pretende entender algo un pedazo de sí. Digamos que esa lectura que sería pasiva, de leer algo y pretender comprenderlo, si no hay algo de uno que haga eso, no tiene sentido hacerlo. Lo mismo con el psicoanálisis. Se hace el psicoanálisis. Es que en el hacer se involucra. Exactamente, bueno, perfecto. En el hacer uno está involucrado. El filósofo no sería aquel que va a la universidad, se recibe de licenciado, hace un doctorado en filosofía. Nada de eso sería un filósofo. Filósofo sería aquel que yendo o no a la universidad produce esos elementos para poder pensar. Se involucra en lo que está diciendo. No hay una distinción entre aquello que dice y aquello que hace. Piensen en el psicoanálisis también.
¿Hay persona del analista? Está muy separado. Ahora hay una serie de moda que estoy buscando, todavía no la pude encontrar, que está en, creo que en Apple TV, que se vence, creo que se llama, se vence, que le ponen un chip a las personas para que cuando están en el trabajo solo piensen cosas del trabajo. Y cuando se van a sus casas solo piensen cosas personales, como un corte. ¿Sí? Es una idea que es interesante. Viene ese corte. Bueno, ese corte no podría existir acá, entre el filósofo y la filosofía, el psicoanalista, su persona y su vida. Como si hubiese una suerte de paridad. Si no es un trabajo. Entonces trabajo como psicoanalista, como filósofo y luego dejo eso. No lo aplico en mi vida cotidiana. Esto es lo que están diciendo y lo que decía Estela. Se hace, se construye, se involucra uno para poder lograr esto. No es solo una cuestión de estudio. Ustedes van a ver cuánta gente dan seminarios de Lacan, grupos de estudio de Lacan, y que uno no los ve involucrados más que en una lectura exegética, pero que no hace psicoanálisis. Partamos de la base que Guattari es alguien muy comprometido con lo que hace, tanto en la faz política como en la faz del psicoanálisis, como luego en la faz de la ecología o ecosofía, como dice él. Bueno, les decía, Deleuze y yo no pensamos para nada en la muerte de la filosofía. Pensamos que la filosofía se hace, que es un movimiento y que, incluso a través de otras culturas, como que la cultura occidental, y también bajo otras formas, como otras maneras de sabiduría. Por ejemplo, dice, la filosofía es algo esencial para la existencia humana. En este sentido, no está reservada a los profesores de filosofía, ni tampoco a los liceos, ni tampoco a las universidades. Misma cosa piensa Guattari del psicoanálisis. No está reservada a una profesión. De hecho, el enojo con Guattari es que le saca el psicoanálisis a quienes se declaman como expertos en psicoanálisis, que sería una manera, yo diría hasta muy capitalista, extremadamente capitalista, en el sentido de si soy lacaniano, soy el dueño de Lacan. Si soy freudiano, soy el dueño de Freud. Si soy kleiniano, soy el dueño de Klein. Si alguien habla de Klein, si alguien habla de Freud, yo puedo hablar de eso porque me dedico a eso. Nadie más. O todos aquellos que hagamos mención de ser, por ejemplo, de parte de una escuela, somos los dueños de Lacan. Nadie puede hablar si no está o forma parte de esa escuela o de esa iglesia. Otro de los periodistas le dice, se llama Manuel Hirsch. Dice, hay movimientos, por supuesto, sí, pero también eso tiene un proyecto. Usted habla de movilidad, pero ¿movilidad hacia dónde? Dice, escuchándolo pensaba que es algo muy parecido a Berzón. Dice, ¿cuál es el proyecto filosófico de ustedes? ¿Cuál es el proyecto de la filosofía según ustedes? Y él responde, no, dice, yo creo que hay un proceso filosófico, pero que no tiene ninguna finalidad, que no tiene ningún objetivo. Lo vuelvo a leer mejor. No, dice, por supuesto que yo creo que hay un proceso filosófico, que sin embargo no tiene ninguna finalidad ni ningún objetivo, salvo el proceso mismo. Como las máquinas. Sí, como las máquinas decía antes. Es un movimiento que no busca llegar a un saber, porque si no estaríamos dentro de una religión. Llegar a saber tal cosa, llegar a ser Dios. No se trata de eso, se trata del proceso. Por eso les decía, busqué la etimología, procesus, en latín, es ir hacia. Eso es un proceso, algo que avanza, como un análisis. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un análisis? Desde que Freud comienza con esto, se pregunta, ¿qué objetivo tiene un psicoanálisis? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir curar? Freud mismo decía, cuidado con el furor sanandis.
¿Qué es esto de curar entonces? ¿Es la cura médica? ¿O es un dispositivo, si me permiten la expresión, que pone en juego un proceso? Y que en tanto que proceso no tiene ninguna finalidad salvo el proceso mismo. El devenir. Estamos muy cerquita del devenir. Había un texto de Roberto Alari muy viejo que era discurrir el psicoanálisis. Con un discurrir. ¿Qué hace un analizante? Viene y habla, discurre. ¿Cuál es la finalidad? Ninguna más que hablar. Freud se ataja también. Dice, si hay cura, es por añadidura. ¿Sí? No es el objetivo. Si aquel analizante dice, la verdad me siento mejor, pienso las cosas de otra manera, bajé un cambio en mi vida, no era el objetivo, eso vino por añadidura. Porque se trata de la puesta en acto, como dice Lacan, de un proceso. Le preguntan entonces, también Emmanuel Hirsch, dice, hoy en día, según usted, ¿cuál es la significación de la filosofía en el campo social? Dice, bueno, es poner nuevas preguntas, sobre todo respecto de la producción de subjetividad, sobre el hecho de que la subjetividad está comprometida hoy en día en muchísimas aventuras, por ejemplo, con las tecnociencias, en inmensas aventuras con la degradación de la biosfera, inmensas aventuras con movimientos demográficos considerables, compromisos culturales, etc. ¿Hay entonces alguna posibilidad de un porvenir? ¿Es posible? ¿Hay algo del orden de lo posible? Dice, esto es lo que me pregunto, dice Guattari. ¿Tenemos chances de un devenir? ¿Hay un porvenir? ¿Se pueden producir posibles? Dice, sé que he dado ejemplos bastante largos y amplios, pero también a niveles individuales hay cuestiones, por ejemplo, de una clase escolar, de una clínica psiquiátrica. Claro, ¿cuál es el proyecto de una clínica psiquiátrica? ¿Cuál es el proyecto de poner un consultorio? Es alquilar un departamento, recibir gente, entrar a una prepaga u obra social y recibir esa gente. Termina ahí. Del Vamos, el psicoanálisis se presentó como en intención y en extensión. Prácticamente desde el Vamos, el psicoanálisis empezó a preguntarse estas cuestiones. ¿Cuál es la frontera de la acción del psicoanalista? Termina en las paredes del consultorio, se proyecta hacia afuera. Cuando empezamos con Hugo y con Estela Andamiajes, es una afuera, es una extensión, es una elongación del psicoanálisis. Cuando hablamos de películas, de obras de teatro, de artistas, etcétera, etcétera, es una prolongación. ¿Pero termina allí o continúa? Cada uno de ustedes en las relaciones interpersonales, ¿algo de esto pasa o se queda ahí? La vida de cada uno de ustedes, ¿no es también una pequeña revolución molecular a partir de los análisis que conducen y a partir del análisis que hacen? Se los dejo como pregunta, ¿no? ¿Dónde termina esa revolución molecular? No molar, molecular. Dice, bueno, finalmente es poder entender esto, que es un trabajo sobre la subjetividad misma, que es un retorno, pero no un retorno cerrado, cercado, de esa mala conciencia, dice, sino intentaríamos que sea un retorno productivo para otra subjetividad. Y que cada vez que uno encuentra estas problemáticas filosóficas en este Carrefour, en esta encrucijada de subjetividades, se lo puede uno preguntar. Dice una última cuestión sobre esto inmediato que usted dice. Algunos epistemólogos dicen hoy en día que uno es creador de posibilidades y multiplicidades. Pero este posible, ¿cuál es su significación? Porque uno dice crea muchísimos posibles hoy en día, pero ¿cuál es la finalidad de todo esto que hacemos? Le vuelvo a refutar Guattari. Justamente ninguna. No tiene ninguna finalidad. La verdad que encontrar la ruptura de causa y de efecto con tanta claridad, en pocos lugares lo he podido escuchar así.
Porque claro, todo cuanto hacemos tiene una finalidad. Todo cuanto hacemos está enmarcado en decir lo hago por esto. De hecho, la pregunta de los pacientes cuando empiezan su análisis es, yo no sé por qué hago lo que hago. Y vengo acá a intentar buscar una respuesta, porque suponen que si saben por qué hacen lo que están haciendo, que ignoran, dejarían de hacerlo. Y muchos análisis comienzan con esa búsqueda, que no tiene resultado ninguno, porque no hay un porqué, porque no hay una linealidad, que es lo más difícil de pensar, que hacemos las cosas no para algo, no buscando algo, sino porque las hacemos. Casi yo les diría en un pensamiento infantil. Yo me acuerdo un día una de mis nietas que quería ir al fondo en el club, y le digo, ¿para qué quieres ir ahí? Y me arrastraba del dedo. Y me dice, no sé, quiero ir. Bueno, es esos actos. Porque tan pronto empezamos a pensar el por qué hacemos algo, nos corremos a otro escenario, que es el escenario de lo útil, de lo que me sirve. Es ahí donde cae muchas veces el deseo. O es ahí donde uno soporta un trabajo 40 años que no le gusta, porque lo hago por la obra social, porque lo hago por la prepaga médica, porque entrego mi vida para eso, enfermándome por hacer eso. Pregúntense ustedes cuántas cosas hacen para tal o cual resultado. Otra pregunta en esta lectura Sapien. Antoine Spire dice, Guattari, ustedes critican los universales, las desterritorializaciones, hablan de líneas de fuga para el individuo. Todo esto lo extraigo de 1000 mesetas. Estos movimientos así, dice, perpetuos, ¿no lo conducen a usted a preguntarse ciertas cosas? Usted dice, el yo, eso nos sirve para saber. El yo no nos dice qué es aquello que nos atrapa, tampoco aquello que lo estructura. Esa estructura el individuo y la manera donde uno ha heredado el pasado. Dice, al leer 1000 mesetas, tengo la impresión de que a ustedes no les importa la transmisión del pasado. Leyendo esto, me da la impresión que para ustedes no habría esa transmisión que uno encuentra en las grillas universales, las percepciones y construcciones de ellos universales. Si ustedes lo destruyen para intentar encontrar un modo de ser, ¿qué queda de eso? ¿Qué queda con ese pasado? Al mismo tiempo, dice, uno no tiene necesidad de mantenerlos, pero sin embargo, ¿cómo haríamos sin ese pasado? ¿Cómo se construiría la historia de una filosofía si ésta no tuviese un pasado? ¿Cómo transmitimos, dice esa historia, si no a través de un pensamiento que se estructura desde el pasado? ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando uno se pone a estudiar psicoanálisis, ¿qué dice? Bueno, empecemos por Freud, después pasamos por Klein, algo de Jung, vemos algo de Adler, después llegamos a Lacan, estoy haciendo una síntesis, después llegamos a Guattari. Es una linealidad, es un pasado que se va actualizando y que me permite hacer una construcción. En 1000 mesetas hay un ataque a esta forma de construir el pensamiento. Y les doy una prueba que es simple de dar. Si ustedes miran el índice es un índice acronológico, son intensidades. Pasan del año, no sé, menos tanto a 1914 y después bajan al año cero y después cambian otro año. O sea, no hay una linealidad, hay una desestructuración de un tiempo cronológico. Bueno, dice, ¿qué les pasa a ustedes con el pasado? Le está preguntando. Son preguntas punzantes que les hacen, sin concesiones. Dice Guattari, mire, para salir un poco de la filosofía, para entrar a un dominio más político, uno puede ver muy bien cómo se ha caído,
no solamente el marxismo, sino un montón de prácticas socialistas reales. ¿Por qué dice? Porque es el peso del pasado. Las teorías inspiradas en esta práctica se caen. Dice, y esto es grande porque permitiría en efecto de poder medir esa distancia. Y poder medir esa distancia, cómo caen las esperanzas con una cierta representación de un mundo que podría ser y no es, y que termina siendo catastrófico. Es cierto esto, ¿no? Cuánto el peso del pasado está en nuestro presente. Acá está en un dominio político. ¿Quieren bajar un dominio clínico? ¿Cuánto de ese pasado, en algún paciente, en muchos pacientes, lo hace aplastarse? Porque en función de ese pasado piensa que tendría que haber ocurrido tal o cual cosa. Acá le podríamos criticar quizás a Guattari que algo de esto Freud se da cuenta cuando habla de Nachtraglisch, cuando él se da cuenta que un episodio posterior resignifica un episodio anterior. O Lacan cuando habla de après-coup. ¿Sí? Pero, y esto yo me quedaba pensando hoy mientras estaba preparando estas notas, sigue estando dentro de un pasado que ya ocurrió. Y acá está hablando no de un pasado que ya ocurrió, sino de un giro donde uno podría, ¿cómo decir? Explicar desde el futuro el pasado. Esta es la audacia del paso que está dando. Porque ustedes pueden tomar, por ejemplo, no sé si vos te acordás, Estela, el caso de la nena que iba al pastelero. Estaba pensando ¿Sí? exactamente lo ¿Cómo mismo. sería el Que el caso de Emma? pastel, Era, creo que era Emma, sí, creo que sí, Emma, que el pastelero la toca por sobre el vestido y ella siente algo porque le gustaba, me parece que era alguien así, entonces ella sale corriendo de la claro, pastelería. Que ella va al pastelero y la toca, no es que le gustaba y después, cuando va a comprar un Cuando va vestido a de comprar un grande, vestido, recuerda el tocamiento por a través exacto, o por sobre el vestido. No es que como claro, y le sale toca, corriendo, siendo claro. grande, preguntándose, entonces, si yo volví al Algo pastelero, ahí. algo me habrá gustado. Pero aún así esa secuencia, como la acabamos de armar con Estela Sí, recién, más o está menos. dentro de Hace algo de lo que mucho pasó. tiempo. Hace En mucho, la sí. universidad, Claro, pero bueno, esta era la idea, que resignifica claro. desde ese momento algo que le ocurrió hace mucho tiempo atrás. Bueno, acá estamos dando una vuelta de tuerca aún mayor. Difícil de pensar, ¿eh? Traten de seguirme ahora. Dice, bueno, esta concepción del mundo nos lleva a catástrofes. Dice, yo pienso, en cambio, como Sartre, que el pasado no existe, más que en la medida donde él es recreado, reinventado, retomado, pero como tal, él no existe. Está haciendo un quiebre enorme. Los historiadores nos dan su visión del mundo, que es la visión de ellos de ese mundo, de un periodo. Dice, una obra. En cambio, dice, yo prefiero más que la historia la perspectiva genealógica de Foucault en este sentido. Porque es interesante, porque él no hace historia, sino que lo que Foucault hace es tomar elementos de archivo, de elementos del pasado, para recomponer alguna cosa que nos está ocurriendo literalmente en situaciones actuales. Esto es lo que le decía antes. Por eso, claro, acá esto me esclarece también el trabajo de Foucault. Por eso decimos que él hace una genealogía y no una historia. Me podrán objetar, bueno, pero es historia de la sexualidad. Es cierto, está en el título. Pero es la historia desde Foucault, que es una genealogía, distinto de esto que estamos viendo. Dice ahí incluso pertinencia a una cierta manera del pasado en la medida en que, para pensar, uno tiene necesidad de apoyarse sobre un patrimonio filosófico. Dice, ¿cómo harían entonces? ¿Que hay que leer Deleuze y Guattari directamente? Se lo están diciendo en la cara. Es que empezamos leyéndola a ustedes.
Dice, ¿no habría caso que antes de leer a Deleuze y Guattari, leer, por ejemplo, a Marx, a Freud, a Darwin, a Foucault y a Lacan? Es una crítica realmente muy bien hecha. Guattari contesta, no, yo no pienso eso. Spicer le vuelve a repreguntar. Podemos comenzar la filosofía como sí, como leyendo a ustedes, a Deleuze y Guattari, en la estructuración del paisaje. Dice, pero no, no es así, dice. Hay objetos que circulan traducidos en diferentes países. Uno puede comenzar a reflexionar con lo que sea, dice, con una introducción a Hegel, a Platón. Ustedes pueden comenzar por aquello que ustedes quieran. Lo importante está en saber si ciertas frases, ciertos enunciados los inducen a pensar, los conducen a algún lugar, incluso a una especie de ensoñación de pensamiento. Dice, eso es lo que quiero decir. Le voy a dar un ejemplo. ¿Estamos de hora? Le voy a dar un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, otro dominio, los freudianos, dice. Durante muchísimo tiempo han pensado que la neurosis, los síntomas, las formaciones psicopatológicas actuales debían ser referidas a puntos y a fijaciones en la primera edad, entre 0 y 3 años. En un primer Freud uno encontraría esto, ¿eh? Y si bien recién hablamos de ese efecto de retroacción, para explicar los síntomas, yo creo que aún hoy muchos freudianos siguen pensando que lo que pasa en una vida se juega en los primeros años de vida. La psicología evolutiva, ¿Sí? ¿no? Que va hablando. Sí. Y muchos freudianos piensan en términos de fijación. Más, la sociedad se volvió media freudiana y muchos analizantes vienen ya con esta preteoría concebida de que lo que les pasa les ocurre por lo que han vivido con sus Es una padres. justificación, Sí. la desresponsabilización. Sí. ¿No? También. Sin perjuicio de que las marcas No, bueno, sí, del no. origen obviamente actúan, ¿no? Pero no son quizás tan determinantes como pensamos. Retomo, las formaciones psicopatológicas actuales se debían referir a esos puntos, a esas fijaciones, en esa primera edad, entre 0 y 3 años, y luego algunos otros que teorizan muestran que efectivamente esas fijaciones pasadas existen como origen de alguna cuestión. Sin embargo, dice, no tiene por qué ser algo causal, no tiene por qué ser así. No tenemos que explicar todo desde una referencia anal, por ejemplo. Hubo un tiempo que hasta el carácter, por ejemplo, si alguien era muy ahorrativo o avaro, se explicaba por el carácter anal. Hubo un libro que hizo cierta historia de Otto Fenikel, Teoría de las Neurosis, libro gordito, primero era naranja, después lo cambiaron de color porque decían que era naranja como un ladrillo, entonces creo que ahora es verde, Sí. donde vos encontrabas la fijación, lo que pasaba. Y ustedes me podrán decir, pero Eduardo, acabamos de decir que en la extralis, que la precu, pero a mí me parece que por más que se diga, se sigue pensando en esos términos. Y uno habla con colegas y hablan en esos términos, el deseo de la madre que quiere que el hijo entonces, por eso le pasó esto al hijo. Siempre la madre. Sí, o el padre, pero más que nada la madre, más que nada la madre. Como que todo se jugaría allí. Lo que critican por ir ante Edipo, ¿no? Que lo inconsciente no es un teatro de representaciones edípicas. Por supuesto que están, pero hay un montón de otras cosas que también gravitan. Pero cuando digo un montón de otras cosas, un montón de otras cosas que gravitan en lo que nos pasa. Entonces Spike le dice, pero escuche, usted está hablando en términos de causalidad, entonces. Dice, no, hablo así porque los freudianos hablan de esta forma. Dice, no es yo no lo pienso de esta manera. Fíjense qué picante que es, ¿no? Bueno, un poquito más y después ya charlamos con ustedes. Porque había también buscado. Yo voy salteando para hacerlo un poco más llevadero, ¿no? Porque les quería mostrar también cuando él hace todo un giro, ¿no?
respecto de la ecología. ¿Por qué? Porque él también abre lo que sería su manera de pensar a otros dominios. No estamos solamente hablando de lo que pasa con un paciente, que por otro lado, ¿dónde empieza el paciente? ¿Dónde termina? Si ustedes lo piensan en términos edípicos, un análisis queda condenado a hablar de papá y de mamá. Ahora sí se abre. Empieza la relación con el trabajo, la relación con la plata, la relación con el sexo. Sí se abre. Empieza su relación con el planeta. Sí se abre, empieza un cuestionamiento respecto de cómo se relaciona con el planeta, cómo se relaciona con los otros. Ábranlo más todavía. Si se sigue abriendo y se sigue abriendo, ¿dónde concluiríamos? Por eso es que él no habla en términos de ecología, sino de ecosofía. O sea que la producción de ecósofos. Un ecósofo sería alguien que toma todas estas dimensiones, desde lo individual, la subjetividad colectivizada, y una concepción, yo diría, universalizada. Ese sería un ecósofo. ¿Dónde termina la acción de un psicoanalista? ¿Acomoda un poco la neurosis o se explaya? Incluso los analizantes, cuando escuchan estas aperturas, ¿hasta dónde pueden llegar? Relación con la naturaleza, relación con sus amigos, y se sigue abriendo. Bueno, yo me voy a detener acá porque estoy cansado y escucho un poco lo que quieran conversar ustedes. Hola, buenas noches. Gabriel, buenas noches. Bueno, voy haciendo algunos cruces también con el seminario también de cine que empezó la semana pasada y casualmente el que da el seminario hizo una presentación sobre las tres ecologías en las sierras hará más de unos 30 años, ¿no? Bueno, este cruce del cine pensando en el pasado, en los documentos, en el cine. En el cine hay una imagen de que hay una gran película que nunca se termina de filmar y que va uniendo una tradición del cine, ¿no? De los directores, ¿no? De esos nombres y de ese hacer y la posibilidad que tuvo de documentar, ¿no? De que de ese tiempo, de que quede registrado, ¿no? Una época, una forma de ser. Y lo pienso con esto de la ecosofía, cuando habla del cine de autor, y que es algo que va a desaparecer, dice. Si uno, algo del pasado, ¿no? Y pensando en el cine, decís, bueno, por lo menos decimos que es el pasado, lo relacionamos con una tradición, pero la cuestión de la creatividad y del saber que se va transmitiendo también en esa experiencia de cuando se filmaron los campos de concentración o Roberto Rossellini fue y filmó una película en un Berlín todo bombardeado con la historia de un niño que se suicida. Tiene una potencia impresionante. Sí, bueno, qué bueno que se filmó y que quedó algo de ese pasado captado en el registro de la cámara. Y ni hablar si hay una Ariel, puesta y que se de escena. puede, y que se puede explicar desde el hoy también, ¿no? Porque a nosotros nos pasó, creo que vos también estabas cuando pasamos, no me acuerdo si vos estabas, cuando pasamos El Navegante de Buster Keaton, y que uno ve una película del año, creo que 20 debe ser, 20 y pico, y que sin embargo, vista desde hoy, uno puede explicar desde hoy también esa película, hacia atrás. Es una cosa increíble. Eh, Como una vigencia que se recreara permanentemente. Ahora, si uno lo ve como una película de época, y uno lo ve como rudimentario, que esa es la otra parte, cómo sacarnos nuestra actualidad, porque nos creemos contemporáneos.
Y al creernos contemporáneos, vivimos desde esa contemporaneidad. ¿Cómo quitarnos eso? ¿Cómo dejar de ser escáneres uno del otro? ¿Cómo dejar de estar escuchando siempre, en esto puedo decir, bueno, el cine de autor? Si hay cine de autor, gira siempre sobre la persona del autor. Hay psicoanálisis de autor, es Lacan. Entonces todos quedamos condenados a ser pequeños Lacancitos, con aspiraciones de Lacan. Lacan es la medida, el más cercano a Lacan es el que vale más, el más alejado el que vale menos, el último orejón del tarro, pero dentro del tarro lacaniano. Si vamos a un psicoanálisis de autor freudiano, los más cercanos a Freud, los que tengan algún vínculo, el que encontró algo que nadie encontró nunca de Freud, es el más freudiano, pero siempre repitiendo. Claro, pero vos sabés que en el cine, por ejemplo, se dice el cine de autor en el punto de esa singularidad, por decirlo, que es alguien que con el cine, con la cámara, el sonido, el registro, la época, con mucha plata, con menos plata, dice, bueno, la Nouvelle Vague no se pudiera haber hecho si no se fuera en París. Que bueno, la pasa una chica hermosa, bueno, la filmamos acá, bajando por la escalera, y bueno era también el escenario en el sentido de una producción, pero en el cine se usa esa precisión del autor que está bueno porque es el que hace algo de una singularidad y no tanto de una repetición, sino de con esos elementos de la imagen y del sonido, logran como una caligrafía, se dice, ¿no? Está bien lo que decís, Una ¿sabés en qué punto, estética. Ariel? Cuando se genera una singularidad que es evanescente, cuando no se puede repetir. Por supuesto que estamos siempre pensando en no perder las cosas, en volverlo a vivir, pero creo que la singularidad cuando se produce no es de una vez y para siempre, ya se produjo. El tema es cuántos autores, en el caso del cine o del psicoanálisis o de lo que fuera, pueden producir singularidades. Creo que ahí estaría la cuestión. Porque si no, lo que vas a encontrar es la gente que se copia del otro, que quiere ser como el otro, que arma algo parecido al otro. Entonces, singularidad en un lugar, pero repetición en el otro. Es como si ese autor que estás mencionando vos, no importa quién sea, hiciera escuela. Y al hacer escuela, condenás a esos otros a seguir esa línea. Y me parece que ahí se pierde la creatividad. Que ellos le preguntan en Claro, este porque el texto. nuevo realismo, por ejemplo, hizo esa impronta, el nuevo realismo hizo esa impronta, pero después, ¿y que todos tienen que filmar de esta manera? Porque es lo que pegó, porque le transmitió con Pasolini, con Rossellini y otros más. Es decir, claro, pero estaríamos todos repitiendo, haciendo un mismo tipo de cine. Sí, sí, Aclaremos esto y demos la entrada a alguien más que quiera participar al psicoanálisis. ¿Estamos condenados a repetir permanentemente lo que dijo Freud, lo que dijo Lacan, lo que dijo alguien que cobró cierta autoridad y que consideramos autor? No puede haber algo que se corra de eso. Yo creo que este es el punto, ¿no? Que uno se puede preguntar. ¿Es necesario reproducir, repetir, inconsciente, transferencia, pulsión, bla, 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 y no poder salir de esa situación de repetición? O se pueden producir esas singularidades creativas que permitirían una teoría en permanente transformación, donde sería imposible estudiarla, puesto que estaría cambiando a cada rato, pero que en ese cambio a cada rato sería absolutamente fértil. ¿Mm? Bueno, gracias, Ariel. Si alguien más quiere aportar algo, también lo escuchamos. Me gustaría que comentara Hola, algo. Jaime. Buenas, Buenas buenas noches, tardes, ¿cómo buenas no? noches a cada uno. Eh, Como en cada ocasión, pues muchas gracias por el espacio. Eh, es muy, muy grato para mí tener la posibilidad de compartir, ¿no? Y en todo esto que se viene hablando, eh, algo que me había dado vueltas y que me da vueltas, ¿no?
y que se retomó ahorita, por ejemplo, infancia igual destino, ¿no? La primera vez que escuché eso, eh, pues las vísceras se me puso como que no podía pensar eso, ¿no? Como que infancia es destino. Y, y me empezó a, pues a mover la cuestión. Y lo primero que se me ocurría era, ¿acaso pasado la infancia uno se convierte en algo inafectable? Y eso lo articulaba en relación al encuentro. ¿Acaso no hay más encuentro de allí en adelante? O si acaso hay esto que podemos llamar encuentros, es decir, algo inesperado entre uno y otro y que nos pasen cosas, ¿no? Y por lo tanto terminan afectándonos y nos ponen en movimiento en una dirección que hasta ese momento no había sido pensado, ¿no? Ni Ah, siquiera como ese es el ocurrencia. punto justo. Ese es el punto justo, ¿no? Porque, Jaime, cada vida, nuestras vidas, eh, ¿cuántos entonces destinos podría tener? Estamos atacando igual la idea de destino, porque entonces no habría un destino único. Si uno se atreviera, ¿qué nos limitaría? Porque entonces en la infancia, Freud decía la anatomía es el destino, creo que en la medida en que él lo decía era hombre o mujer como destino, ¿no? Pero ¿se termina ahí el destino? ¿O también aplican otras cosas que nos conciernen, cambios que van ocurriendo, permisos que nos damos? A veces hasta te diría accidentes que cobran una importancia, una enfermedad que hace un giro. Entonces esta idea de devenir, esta idea de desabonarse de un destino jugado en la infancia, que es muy reduccionista. Decía, claro, yo tengo mis objeciones a mí mismo de esto que yo digo, porque a veces digo los extremos, un padre perverso, una madre, no sé, que no deja que su hijo se pueda desarrollar, claro que deja marcas, pero aún así a veces digo, aún con un padre perverso, abusador, en la peor condición que ustedes quieran, alguien puede encontrar un giro en ese destino, porque es lo que uno observa, porque es lo que se puede ver. Entonces, ¿tiene importancia? Sí, es importante, sí. ¿Es primordial? No sé, habría que ver. Además, ¿sabes qué? Pensando un montón de cosas, porque desde el principio quería decir algo de que vos dijiste que el pasado no existe, que me pareció maravilloso, Exacto. porque, claro, sí, bueno, porque hace caer en mucho de esto que mucha gente uno escucha decir, lo que hice porque lo hice y lo que no hice porque no lo hice. Ujú. Si el pasado no existe, ni existe, ni no existe, ni Exacto. Es una libertad ya absoluta. está, estamos acá. Eso por un lado. Después ahora con lo que dijo recién Jaime, esto de la vida, que no es más que el pasado, me acordaba de García Márquez cuando dice algo así como Mazo, ¿eh? La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, escuchando esto que vos decís, Jaime, te digo que en la niñez es algo tan particular que lo que se vive ahí, en realidad uno no sabe qué es lo que va a quedar cuando sea adulto. Yo me acuerdo cuando vos hablabas, me vino a la imagen una mamá que vino muy preocupada porque tiene un accidente, un niño que tuvo un accidente tremendo de auto, pero no, tremendo, de esos que salen por a través del vidrio, una cosa muy mal todos. Y este chiquito tenía 3 años y la madre estaba súper preocupada en cómo iba a vivir el de grande cuando recordara esto, ver a su hermano todo ensangrentado, el padre no sé qué, la madre tirada. Y en realidad, el chiquito cuando vino no se acordaba de nada. Era la madre la que tenía esta preocupación
Y es una más que una vez encontramos en una heladería que dijo que el chico ya era adulto y que todo, o sea, me parece que tiene mucho que ver con eso, que no sé si es que puede haber un destino, y si lo hubiera, que no creo que sea así, ¿quién lo conoce? Porque además se ve en hermanos que han vivido en la misma familia la diferencia entre uno y otro. Bueno, sí, no, es un tema que yo creo que nos excedería. Hoy a la mañana hablaba con alguien que como tiene un vínculo con alguien que está en China, donde se lee mucho el I Ching. Claro. Y el I Ching es un libro que de alguna forma mostraría que todos necesariamente tenemos un destino escrito. Pero que hay como una especie de libre albedrío en un punto, dado que si se conoce ese destino, se podría hacer algo para no cambiarlo, pero darle alguna vuelta. Había una película, no sé si Ariel, vos que sos el que sabe de esto, la viste o la recordás, yo no me acuerdo por supuesto el nombre, no me acuerdo, pero sí que era una pareja que a la mañana muestran que se despiertan, ella se despide de él Sí. y se va, y le dice chao mi amor, chao, sale, y llega al subte y ahí la película se desdobla. Cuando ella se va, entra otra mujer a la casa, o sea que él tiene un amante, un novio, qué sé yo qué tiene, y ella cuando llega ahí al metro, ¿cómo se llama? Al subte, hay dos, no sé cómo se dice, Ariel, por digo una barbaridad. No, pues La película se llama que... Un instante, dos vidas. Bueno, como que en una de esas dos películas que van juntitas, ella sube al subte y en la otra lo pierde. En el que sube, sube y va a su trabajo. Y en el que lo pierde, llega a la casa y lo ve a él, entonces sale como loco y la atropella un auto. No, no la voy a spoilear por si alguien la quiere ver, la googleé, qué sé yo. Pero ahí demuestra que en realidad eso, no sé, tiene una cosa medio rara esa película, porque demuestra lo que uno puede llegar a pensar que igual hay un destino porque el final puede llegar a ser bien. Me O parece sea que que la idea un hecho, lo que vos decís, un hecho fortuito claro, cambiaría la vida de alguien. pareciera como que la idea de destino, no sé si viene del Sí, campo griego, sí, si sí. viene del campo religioso, como que No es cliché y tiene que te ver llama a matar si el buen encuentro, el mal el mal encuentro. encuentro, bueno. Pero digo, esta idea de que uno tiene un destino, ¿de dónde la O sacamos? marcado por eso que uno vivió, ¿no? Bueno, ¿Por qué? Porque además esos recuerdos, Jaime, muchas veces están armados por las cosas que nos cuentan. bueno, de alguna manera Freud, Uno va armando vamos su a propia defenderlo, historia, vamos a la defenderlo, reescribís. vamos a defenderlo a Y Freud. sí, De alguna manera Freud hablaba de una diferencia entre la historia claro. y lo que en inglés La podríamos history, decir story, story. story. O sea, lo que se cuenta de lo que efectivamente habrá ocurrido Bueno, es lo que está dice perdido. Márquez, García Márquez. Claro, Lo que uno claro. recuerda y lo que arma con Ahora, ese recuerdo. ¿es lo que yo recuerdo o es lo que mi mamá o la mamá de esta Ahí paciente está, cuenta ahí que está. ocurrió y que teme que pase? Con lo cual empezamos a Se lo dicen inundar, tanto, claro, o esas claro. madres, vos casi te morís, lo que te pasó No, con y llevarlo a nivel ya, social. sí. Entonces la sociedad que repite cierto trauma, que entonces por esto tal o cual La cosa. pandemia, yo no La sé cómo. pandemia. Claro, se Bueno, habla de los niños de la pandemia, no sé en sí, otros países, sí, pero sí, sí. acá, y ahí porque él estuvo en pandemia, en primer grado, imagínate. Casi, Y, casi como que son y tontos. tenés la pandemia como elemento, pero además tenés todo lo que se habla de la pandemia, que también Claro, hace el trauma del trauma, o si se quiere el pasado del pasado, ese es el punto. que Claro. también va actuando sobre eso. Por eso si Bueno, uno piensa que no hay pasado, bueno, ahí lo armas y vos, yo creo que la ahí lo idea con escribís. esto que acabamos de leer, por lo menos este tramo, porque son cosas simples, no es un grafo raro que uno No, tenga que pero explicar, este vector, el vector de cruz, el gran otro, la significación. No, acá se trata de algo simple, que vos lo acabas de capturar. No hay pasado. Pasado no existe. Y eso tiene una potencia enorme. ¿Cómo no hay pasado? no es fácil, pero si uno puede despojarse de eso, digo, Claro, ¿no? pero Sartre me sacás mi síntoma si decís eso. Claro. Y quizás por eso Sartre fue tan vilipendiado y hasta enjuiciado, creo, después de la peste, por gente que se suicidó. Cuando un escritor provoca toda esta dificultad pública, Bueno, causa y efecto, ahí está. Él sí, fue él fue el culpable de culpable lo de que que pasó suceda después. eso.
tal publicación produjo tal cosa. Y, y no en cambio que la perturbación está dada por cierta verdad que dijo, casi como si saliera de la caverna y dijera, oiga, no hay pasado. Claro, que conmueve un montón de cosas entonces. Porque si no hay pasado, ¿quién le echó la culpa? No, peor, encima tengo que vivir el presente. Claro, no. Mucha gente siente el placer de vivir el pasado o el Bueno, futuro. o todo tiempo pasado fue mejor. Claro, exacto. O sea que esta idea del pasado es una Peor. idea bastante nefasta. Yo creo Omar, que a esta cuestión del destino también va de suyo lo que en algún momento Freud habló del determinismo psíquico, o sea, Ah, como claro. algo que ya no habría opción, por un lado, de que entrara el azar, el accidente, una situación ajena a la voluntad del paciente, bueno, del humano, ¿no? no De puede quien se sino ocurrir. Claro. Sí, sí, sí. Está muy bien lo que Sí, decís. y es esto precisamente lo de la pandemia, ¿no? Cómo este hecho tuvo efectos en cada uno Acá de que estoy oído que se nosotros me apague la de compu. Yo te escucho, diferente, ¿vale? sí, de diferente tenor, de diferente magnitud y calidad. Y eso, por más de que estuviese uno determinado psíquicamente, uno se las arregló con la pandemia como pudo y como en ese momento le consideró, ¿no? No Bueno, había esto que un vos acabas de referente. decir, Omar, porque es re importante. Uno se la agarró o se las ingenió con lo que tenía a mano, con lo que pudo. Y yo creo que de alguna forma un análisis te lleva a ese punto. Una creación. Te lleva al punto donde te caíste al agua, tenés que nadar o te ahogás. Arreglate, fíjate qué Sí, tenés a mano, de qué te vas a agarrar, cómo te vas a posicionar frente a eso. Y ahí se cae el pasado, ahí se cae, no sé, el Es que futuro. no hay nada, Sos vos y eso es con lo que te estás arreglando. nada para referir. ¿Sí? sí. Y precisamente localizo, ubico esta entrevista por lo que planteaba Guattari, eh, cómo se ha llegado a que a partir de la creación, el invento freudiano de los personajes edípicos, ¿sí? Se toman como referentes muchos, o sea, no muchos referentes, muchos en su ejercicio, localizando en el decir del paciente cómo están esos personajes, cómo operaron esos personajes, ¿sí? Entonces, si operaron esos personajes, uno ya está como enmarcado, encuadrado, y parecería otra vez lo mismo. Ese es el destino, ¿no? Bueno, ahora Y vos fíjate, invertamos esto, Mar. Si en vez de explicar lo que le parece paciente por el Edipo, tomamos desde ese paciente que él reconfigure ese Edipo, que él pueda actuar sobre. Mirá el giro que Sí, habría. De sí, repente vos tenés un giro clínico brutal. sí, Porque entonces, bueno, mi papá fue muy jodido, pero en realidad yo lo puedo poner más para acá o para acá, y de golpe cambia toda una perspectiva. sí, porque pasamos por alto, al menos en muchos psicoanalistas y gente que escriben del y en el psicoanálisis, la posibilidad, creo que lo menciona Lush, de una libertad o una voluntad que te pueda sacar de ese hoyo, de ese estanque lleno de agua en donde se supone estás colocado, ¿no? Te colocaron. Entonces también parecería que pasamos por alto eso, ¿no? ¿Sí? Sí, es interesante lo que decís y lo que citás también de dirigirse a la libertad, como dice, a la libertad del otro, pero en este giro recuerdo un pequeño fragmento clínico de alguien que estaba muy preocupada porque ella no quería a su mamá. Y siempre ocultó esto porque le parecía que era un bicho raro, porque toda la gente quiere a la mamá, pero ella no la quiere. Y la verdad además de que que no es cierto, con la gente que sí, pero digamos, inventa. el paradigma que ella tomaba, Para lo que ella ella sí, veía, pero que no. el Día de la Madre, toda la gente dice, yo no sentía nada. Bueno, pero pudo hacer una inversión, reconfigurando ese Edipo. Se dio cuenta que la mamá no la quería a ella.
que ella no quería a su mamá, pero porque la mamá nunca la quiso a ella. Entonces, al hacer ese giro, al abrir eso, esa culpa que sentía, esa vergüenza de no quererla, porque lo ubicaba como una falla en ella. Soy un animal raro, un bicho raro, que no quiere a mamá, hasta que pudo darse cuenta que había una madre ahí que no la quería a ella, que nunca la quiso. Y Sí, si bien fue una verdad que le dolió muchísimo, La liberó de ese la liberó, sentimiento. Claro. la liberó. y eso Claro, viene, ella no me quiso, yo tampoco la quise, porque ella no me quiso. hay una reciprocidad, porque eso viene, digamos, ah, es como un estribillo social. Todas las madres quieren a sus hijos y, y si alguien se lo compra cuando en su sensación, en sus vivencias con esa madre no corresponde, pasa esa culpa, ¿no? De que no es fácil, pero bueno, No, bueno, habría Pero que está muy trabajar. bien lo que decís, porque por eso Guattari habla en términos de metamodelización y no de modelización. Porque la modelización sería, mi mamá me quiere, yo quiero a mi mamá. Las madres quieren a sus hijos, los hijos quieren a sus padres. Punto. Y cualquier disonancia, discordancia es una patología o algo anda mal allí. claro. Pero quizás no es así. Quizás una madre quiera a su hijo en función de el ejercicio de maternarlo y de muchísimas cosas. Y ese hijo pueda querer a la madre en función de sentirse querido y no porque tiene la incapacidad de quererla y entonces se siente mal como una especie de monstruo. Creo que ahí es donde uno puede observar cómo entonces ese pasado no existe. O no existe en el sentido de algo que determina. Antes se jugaba con que el pasado no existe, pero insiste. Lo cual era peor también. Claro, pues, No hay está escapatoria. permanentemente. Y acá estamos viendo una cosa absolutamente loca, que uno podría desprenderse de ese pasado. Lo cual no quiere decir no reconocer la historia, pero sí la story, desprenderse de la story. La history es la history, soy hijo de señor fulano de tal, nací tal fecha. Obviamente que eso está en un registro, pero la story está viva. Se refieren a ese pasado. Y creo que Sartre también, porque Sartre hablaba de la serialidad. Entonces, la serialidad es, bueno, todos en serie tenemos un padre, una madre. Que encima ahora no es así. No, Cada vez menos. Se pueden tener dos padres, dos madres, una madre, un bueno, padre. Yo conozco dos padres y dos madres. Un niño que tiene dos padres y dos madres. Porque y bueno, ciertas aperturas hacen que esa serialidad pase a significar otra cosa. bueno, Cuando Sartre explica la serialidad, dice la gente que está esperando en la parada de un colectivo, un bus, están en serie, esperando cada cual al colectivo, pero no comunicado entre ellos. No hay nada en común, salvo esperar el colectivo. La propuesta de Guattari, que complementa lo que estamos diciendo, es la construcción de subjetividades colectivas. Por eso él dice, de nada sirve querer cambiar con la ecología si no cambiamos la subjetividad colectiva que se vincula con un planeta de tal o cual manera. Es la construcción de una nueva subjetividad, de una singularidad que origine una subjetividad otra. Cuando Ariel hablaba del director de cine, que origine cierto modo de ver el cine, pero para originar a su vez otro modo de ver el cine. Y que origina a la vez otro modo de ver el cine. Entonces, es al infinito. Ahí tenemos el devenir, la línea de fuga, lo posible, otros universos de referencia posibles ad infinitum, que no tengan que repetirse permanentemente, sino en el fondo no salimos de dos o tres modelos, nos pasamos la vida. Y yo les confieso algo a esta hora de la noche, antes de terminar, un día dije, no me voy a pasar la vida repitiendo lo que dijo Freud, o lo que dijo Lacan. Me voy a pasar la vida entera hablando del seminario uno, seminario 2. Me los leí todos, por lo menos los que estaban a la lectura en ese momento. Los leés, los estudiás, los abrís. Me voy a pasar la vida, si no.
Y pareciera que el exégeta del psicoanálisis, el que sabe de Freud, hasta lo ultimísimo que dijo Freud, estuviese más cerca de ser un clínico. Y yo muchas veces veo que está alejado de ser un clínico. El clínico es más ignorante, tiene menos quizás rigor en sus cuestiones teóricas, Es más creativo. pero es más creativo, exactamente. Tolera más el ridículo, porque el otro no puede tolerar el ridículo porque se le cae toda la identidad, porque es alguien que sabe, no se puede equivocar. Entonces, claro, perder el pasado es decir, bueno, mira, Freud fue alguien que dijo tal o cual cosa, que se acercó un poquito a poder pensar en un método para acceder al inconsciente, y punto. Sí, Omar. Perdón, y precisamente esos que temen es perder esa imagen que apunta que sí saben, en el sentido psicoanalítico, son los que pregonan el supuesto saber. Es increíble. La verdad, si uno se pone a pensar, es increíble. Es increíble porque es como una contradicción brutal entre lo que se dice, por eso lo decía antes, si no hay una continuidad entre lo que digo y hago. Volvemos a esta serie, Severance, creo que es inglés, Severance, que creo que significará corte o separación o algo de eso, donde entonces uno es psicoanalista, salgo del consultorio, me pongo el chip de marido o de padre y me olvido completamente. Como que esto no tuviese relación con esto. Ahí entienden ustedes por qué se dice que Guattari era un psicoanalista comprometido con la época, con cuestiones políticas, porque era el mismo Guattari. De hecho, yo creo que murió a lo Guattari, más allá de que tendría que haberse hecho ver, muere de un problema cardíaco estando en la clínica La Borde. No quiso casar. Y el tipo vivía de esa forma. No digo que yo, que ustedes tengamos que vivir de esa manera, pero abre a pensar y a preguntar muchas cosas. Con una vida, no sé, con conceptos distintos. Cuando vos dices, bueno, ahora hay dos padres, dos madres. Bueno, algo el psicoanálisis se abrió allí para romper la idea de una familia normal. ¿Cuál era la familia normal antes? La familia tipo. Padre, madre, dos hijos. Ah, Perro. Y en lo posible, hija, mujer, hijo, varón. y primero el varón, así Y cuida a la primero el mujer. varón, claro. Esa es la familia Eso era tipo. todo. Hagan una pequeña línea, como me gusta hacer en Rizoma. Variantes de la cura tipo, Jacques Lacan, escritos. ¿Por qué pone variante de la cura tipo? Para romper la idea de que hay una cura tipo. 3 entrevistas, criterio de analizabilidad al diván. 2 veces por semana, 45 minutos. La cura tipo. Si hay variantes, cae la idea de cura tipo. Entonces, no es que yo pienso que Lacan no revolucionó, no hizo una subversión. Freud también. Pero ya está. ¿Hasta cuándo? De hecho, acá en Andamés cuando podemos, si sale algo que tenga que ver con Lacan, y lo vamos a mencionar. Pero no hasta recrearlo diría, pero no tenemos por qué repetirlo. Sesión del 3 de, no sé, de enero, de tal fecha, a tal hora, Lacan, entonces, ¿por qué? Si nosotros no pudimos ir al seminario porque no estábamos ahí, o no habíamos nacido, o éramos chicos. Pero, Bueno, pero, yo para el seminario del 50 y pico, ¿cómo hacía por ahí? pero, Yo no pero, nací, bueno, nací en el 59. bueno, estabas ahí. No, bueno, faltaban 9 años. Pero digo, ¿por qué? Porque Bueno, si no es, no pertenecimos, ya está, pero quedaste además excluido. los seminarios, lo que está escrito, ni siquiera sabemos si es exactamente lo que dijo, No, para nada. con lo cual, ¿Ven la fuerza de lo que les decía? ¿Por qué el rechazo al árbol? Porque el árbol se construye de esa forma. Exactamente, tiene una raíz, crece, tiene la copa, tiene las ramas. ¿Por en el qué? árbol genealógico, El árbol se genealógico, dice. la columna del árbol. La Entonces, la filosofía, verticalidad. la verticalidad, exacto. Entonces, presocráticos, después de Sócrates. eh, Tómense el trabajito de ver el índice de 1000 mesetas. Choca cuando uno ve que saltan de un año a otro,
Es esto que estamos diciendo. El pasado no existe. Hay un rizoma que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Ahora lo voy a salvar a Freud. También es lo que decía Freud del inconsciente, ¿eh? Claro. Freud decía Que que en el tiene inconsciente no día, había tiempo. noche, Claro. invierno. Que algo pescaban. Algo en lo inconsciente opera de una forma donde el pasado no existe. Esta gente da una vueltita más fuerte. Dice, en lo inconsciente somos todos huérfanos. Quédense pensando en esto. ¿Cómo que somos huérfanos? En lo inconsciente no hay madre, no hay padre. Somos vida. Claro, decir estas cosas tienen un peso muy Sí. fuerte. Perturba, porque Sí, pero qué la libertad. idea de- no, y la de libertad también perturba, Eduardo, porque hay que animarse a ser libre. Sí, sí, no, por supuesto. No es Pero digo, fácil. algo han pescado, algo Freud pensó. Después, Sí, pero vos fíjate, decís pescaron, pero para después seguir avanzando. Entonces, sí, pero el que sí. sigue leyendo eso y no se mueve de ahí, Sí, quedó en sí, eso, en sí. la primera pesca. Sí. ¿No? Ese es el fin. Pero que No fueron, se tuvieron animan. la audacia de poder poner en palabras, de publicar estas cosas. Claro. Freud de inventar un método para ver cómo podía acceder a algo del inconsciente. Lacan de resignificar ese método, de ver cómo lo sacaba de la IPA, que se lo había vuelto ya una especie de prêt-à-porter, donde hacías un curso y eras psicoanalista y te llevabas el método. Y este Guattari, que es evidentemente en este tiempo un loquito que logró conjugar estas tres cuestiones: social, militante, psicoanalista. Y eminentemente un lector fuerte, ¿eh? No era un tipo que no tenía lectura, el verse mirar de Lacan, él discute con Lacan. Y criticar lo que era muy difícil, está criticando a la izquierda francesa. Y está diciendo finalmente el pasado, socialista, comunista, lleva al desastre. Hay que decir estas cosas, ¿no? Bueno, ¿algo más para escucharlos? Néstor, Eh, Hola, sí. No, me acordaba de ese trabajo de Foucault, cuando vos decís que estamos condenados a repetir, ¿no? Freud, Lacan, y viste que hay un texto ahí que Foucault hace la diferencia con la ciencia entre fundadores de discursividad y la ciencia, ¿no? O sea, en la instaurador. ciencia, en la física, los desarrollos de la física lo citan a Newton, pero no en la teoría, digamos, no se está en los desarrollos de la física cuántica, no están hablando de Newton, de Einstein. Eh, bueno, y esa era una característica central de esto, ¿no? De que no se puede decir psicoanalista sin hablar de la vida y obra de los autores, de los fundadores, Freud y Lacan. Yo estoy muy, muy de acuerdo y la verdad es este es un espacio que es uno de los pocos que por ahí se escuchan estas cosas, ¿no? De que esta cuestión del movimiento y de seguir este proceso, por lo mismo que hizo Freud y Lacan, y que los lacanianos y los freudianos no lo han seguido, no lo hemos seguido, ¿no? Pues Lacan desde el No, principio hasta el final prácticamente no queda nada de los inicios, y hoy lo repetimos a la letra, ¿no? esto que decir, Nada, Néstor, bueno, porque fundadores, yo lo tenía como instauradores de la discursividad, pero debe ser instauradores, parecido. Sí, bueno, instauradores Instauradores. discursivos. Bueno, está- pero es también, por tomarlo así, porque se funda cierta discursividad. Pasa que Claro, fundador nos rompe la idea de que no hay autor. Pero sí, el instaurador de una discursividad, instaurador. una vez que la instaura, ya no le pertenece. Ujú. Ya no le pertenece. Es así. Ese debate que había, bueno, el que recibió la carta de Freud. ¿La carta de quién es? ¿De Freud? ¿Del heredero de Freud? ¿O del que la recibió ya que me la mandó a mí? Es un Ujú. debate en serio sobre. Porque claro, se peleaban por la plata que esto significaba, de quién era esa carta, de quién la escribió o quién la recibió. Ahora, el instaurador de la discursividad se pierde como autor, queda la discursividad que se instauró.
Y si es una discursividad, vamos al movimiento que decía Néstor, Ribota, empieza a moverse. Y es un movimiento, ya no le Movimiento. pertenece a nadie. Si no le Como per- la pelota de fútbol en un partido, Bueno, yo que soy futbolera, uno empieza a tirar la pelota, pero después la reparten. Pero me parece que acá ellos tiraron la pelota y se quedaron mirando la pelota, mucha se gente, armaron en un lugar equipo para jugar de entre ellos, ¿sí? pasarla, claro, Entonces no puede entrar claro, nadie, hay que hacer la fila, te dejan entrar cuando quieren. Si te analizás con dueño de la alguno de pelota, ellos, claro. o sea, hace 40 años que estoy en esto, bueno, algunos pues también, hemos vivido estas cosas, entonces vos ves que era como una cadena, vos entrás, te analizás con este, que a su vez tal cosa, vas subiendo, lo que decía Omar, las jerarquías, como en el ejército. Triunfó la Sos religión. Habría que Veo decirle a la la... religión y quiero ser papa, veo cómo llego y voy viendo cómo subo, si puedo entre los codazos. Pero ¿qué tiene que ver con lo que hablábamos antes de esta cuestión de transversalidad? Por eso es la audacia de este tipo. Es decir, el psicoanálisis no le pertenece a los psicoanalistas, la filosofía no le pertenece a los filósofos, le pertenece a los que filosofan, le pertenece a los que psicoanalizan, sean no importa quién, a los que hagan este acceso, este abordaje de las formaciones del inconsciente, que es lo que veíamos la charla anterior. Cuando él dice, a mí me importa un bledo los psicoanalistas, lo único que me importa es que se continúe con este abordaje de las formaciones del inconsciente, que es lo que veíamos antes. Bueno, esta otra escena que está allí, que gravita en nuestras vidas, y que de alguna forma, ya acabamos de pescar, antes se decía que lo inconsciente era imposible pescar, porque no podés pescar un pez, porque cuando lo pescas es pescado. Entonces no te queda más que las formaciones del inconsciente. Bueno, ok, esas formaciones del inconsciente. Y les dejo esta pregunta y seguimos la que viene. Salvo que alguien quiera decir algo así cortito antes de terminar. ¿Dónde empieza el inconsciente y dónde termina? ¿Cuál es su principio? ¿Cuál es su fin? ¿Dónde está esa métrica que dice esto es inconsciente, esto no es inconsciente? Bueno, tengo pensado para la que viene un diálogo entre Félix Guattari y Jean Uri, y para la otra vamos a tomar una perspectiva clínica que está en Trialog, que es una especie de caso que cuenta Daniel Simondón y que Guattari interviene como si fuera una especie, entre comillas, porque no lo es, de supervisión. Debaten respecto de alguien que era paciente de Daniel Simondón, para que podamos ver que estas cosas que vemos tienen también aplicación, existen en la forma de Guattari de pensar una clínica. ¿Sí? Bueno, nos veremos la que viene. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Omar, abrazo.